Si usted es uno de los millones de mexicanos que en estos momentos se encuentra reposando y desde luego también acopiando la mayor cantidad de energías posibles para lo que implica el trabajo cotidiano y jalarle fuerte, arre. También porque es una empresa colectiva ser partícipe de la construcción permanente de nuestro país. Si usted se encuentra en esa circunstancia, yo le invito a que haga un repaso sobre algo de lo que se produjo en la esfera de la cinematografía y en particular en las series. En otro momento estaré ofreciéndoles a ustedes opiniones relacionadas con, ¿les parece a ustedes cómo le dicen los españoles? El bromas, el guasón de Joker, en su capítulo 2 o en su versión de segunda. Y digo versión segunda y no segunda parte porque en efecto se trata de dos trabajos distintos. Digo, en otra ocasión estaré comentando al respecto. Pero déjenme recomendarles a quienes no lo hayan visto o a quienes por las razones que sea abandonaron la serie que consta de 8 capítulos de 100 años de soledad, ustedes puedan revisitarla. Lo primero que hay que decir es que vale la pena evitar la comparación entre lo que es un trabajo literario y lo que es un trabajo videográfico. Son dispositivos de comunicación distintos, un libro que una pantalla, y son entonces también recursos y mecanismos distintos los que uno tiene, el libro, la letra impresa, la narración de una historia, respecto de cómo visualmente también se puede narrar una historia que base, eso sí, su contenido esencial en la hechura de este libro escrito por Gabriel García Márquez en 1967 y que formó parte, ni duda cabe, del boom literario que me parece es o ha sido hasta la fecha el mejor aliento en la historia justamente de la literatura hispanoamericana que hayamos tenido en nuestra historia con grandísimos autores. Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, que es de una generación inmediata anterior, pero que sin embargo también podríamos incorporar dentro de ese soplo de aire fresco que significó para pues el mundo entero, porque a final de cuentas estamos hablando sí de algo que su nacimiento es regional y sin embargo su expansión es del mundo entero, como algo de lo mejor que nos ha sucedido, de lo mejor que nos sucedió en los años 60 hasta terminar el siglo pasado. Una novela, desde luego adscrita o circunscrita al realismo mágico, una novela que se encuentra narrada en distintos planos cronológicos, que sin embargo en la serie encuentra una secuencia cronológica que no es ni tiene por qué formar parte de la estructura del propio libro. Una narración, la de la serie en televisión o en la pantalla chica, que no necesariamente aborda, ya no digamos los planos secuenciales antedichos, sino incluso los perfiles tal cual de todos y cada uno de los personajes. Rebeca se chupaba el dedo y rascaba en las paredes la tierra que se llevaría a la boca, de acuerdo con la narrativa del escritor colombiano, lo cual no sucede en la propia serie, que es, digamos, o representa a una Rebeca postrada en el suelo y ahí acometiendo ese acto que muestra siempre esa ansiedad, siempre ese estrés que a ella le resultó característico. No voy a entrar, desde luego, en los prolegómenos de en todas las precisiones que pueda tener la serie, y no por spoilear, como ahora ya se dice, palabra que por cierto acaba de ser aceptada dentro del diccionario de la lengua española, porque pues ya conocemos, o muchos de nosotros conocemos,
la historia en su miga, en su esencia, y desde luego se trata esta de una adaptación. Entonces, les decía, en el primer plano lo primero que hay que decir es que son incomparables como dispositivo de comunicación y como recursos de comunicación una y otra, por lo cual no les recomiendo a ustedes, digamos, resumir en esta frase socorrida de me gusta más el libro que la serie, porque las dos cosas son incomparables. Se puede decir como cuando se dice, por ejemplo, me gusta más la mandarina que la naranja, pero mandarina y naranja no son lo mismo. De ninguna manera son lo mismo. Y entonces podemos caer en la pedantería, cuando no en la ignorancia, de esgrimir este tipo de desplantes sin tener en cuenta justamente esas diferencias que tiene cada uno de estos espacios para su narrativa. Lo segundo que hay que decir, me parece, es que la serie es irregular, porque tomemos como base, o podemos tomar como base, el casting, la elección de los actores, todos ellos, de acuerdo con el contrato firmado por la familia de Gabriel García Márquez, tenían que ser, deberían haber sido, y así lo fueron, actores colombianos. Más allá de que, por ejemplo, para mí o en mi cabeza es más bonito Macondo que como se representa en esa serie, pues la serie no es responsable de eso. Millones de personas, más de 10 millones de personas, si hemos de tomar como referencia la adquisición de este libro desde 1967 hasta la fecha, pues tienen un Macondo en la mente, como para que una serie o cualquier otro tipo de montaje dramático reflejara absolutamente la imaginación heterogénea y diversa, inconmensurable como un aluvión de nuestra propia imaginación para representarlo tal cual. Eso es imposible. Pero habiendo hecho esa desviación que hago en estos momentos de mi argumento segundo, pues es que en efecto, de todas maneras, hay o encuentro una actuación no tan sólida o no tan representativa de las personalidades que retrató muy bien Gabriel García Márquez. Y aquí ustedes pueden decir, bueno, Marco, entonces ¿podemos o no tenerlo como referente? Como referente sí, para compararlo no. Como referente, pues es ineludible. La adaptación o el guión justamente surgen de la propia historia. Y dentro de esa historia hay el perfil de determinados personajes en donde Melquiades, en mi opinión, queda retratado con toda su sabiduría y prudencia, con toda su cadencia y toda su fisonomía de viejo ermitaño, más que la de un gitano, que en la historia eso es, y que se refleja, me parece, tal cual en la atmósfera del realismo mágico, un personaje que en efecto le da mucha fuerza a la propia historia. Distinto es o son los jóvenes primos, Úrsula Inguarán y José Arcadio Buendía, de jóvenes, como digo, ¿no? Ahí sí me parece que hay una desintonía. Por ponerles solo unos ejemplos, hay otros que ustedes van a ir viendo, sobre todo en Aureliano Buendía, siempre con la misma actitud, con las mismas gesticulaciones ante prácticamente cualquier situación y con un lenguaje ubicado siempre en el mismo plano, de tal manera que en efecto, desde mi punto de vista, pierde dinamismo y pierde arrastre o agarre la propia historia, que sin embargo, vista en conjunto, me parece que sí representa a final de cuentas esa atmósfera, esos momentos importantes que vive la historia, como es la fundación de Macondo, como es también desde luego la lucha entre los liberales y conservadores, la persistencia de la autoridad y los fraudes electorales, lo que tiene que ver también, por supuesto, con la presencia de la propia iglesia en una tierra ignota, en donde pues
no existía ni autoridad, ni iglesia, ni entonces, digamos, sometimientos ideológicos, ni tampoco reyertas políticas, hasta que, ¡pum!, en efecto, el quinto elemento, el de la guerra absurda que ahí se desata. De tal suerte que estos son solo algunos elementos. He omitido, desde luego, a propósito, a Mauricio Babilonia, he omitido, por supuesto, a Remedios la Bella y a todos y cada uno de esos personajes que se mantienen, desde luego, también vivos en nuestro propio corazón de quienes hemos leído el libro y quienes sabemos también deslindar. Yo insisto, ese es el mayor aporte que quisiera compartir con ustedes, deslindar un trabajo de otro y poderlo disfrutar. Porque en efecto, sí, claro, 100 años de soledad es el mayor o uno de los mayores referentes de la literatura en nuestro país y en el continente entero. Así es que, en efecto, también hay motivos para celebrar y en este día de descanso, me parece, motivos para recrear. Porque esto es Etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.